Ya. Información importante, este segundo ciclo ya está habilitado en la plataforma el curso que dice Entrenamiento de Liderazgo Nivel 2. Ya a ese deben ingresar ustedes y en ese van a estar los 8 módulos de estas 8 semanas y al final también la evaluación. Ahora, ¿qué va a ser lo diferente de este módulo un poquito? Es que en el foro también van a haber preguntas que son relacionadas a la clase, ¿ya? A lo que estamos viendo. Y van a haber 2 o 3 preguntas por clase o una pregunta según la ocasión. Y esa la idea es que cada semana se vaya respondiendo. ¿Por qué? Porque eso también va a servir como puntos para lo que va a ser la evaluación, ¿ya? Y más que puntos es para ir eh, resumiendo la información que vamos recibiendo semana a semana. ¿Por qué? Porque al tener 8 semanas el contenido es bastante y la idea es que usted semana a semana vaya tomando ritmo y disciplina y no ver al último las clases, antes del examen colocarse a ver 3 o 4 o 2 clases porque no es provechoso, porque es mucha la información. Lo bueno es disponer, saber que cada miércoles vamos a estar juntos en formato online y también en formato presencial y aparte destinar por lo menos una hora cada semana a ver el contenido, a repasar, a pasar en su apunte, porque eso le va a crear un ritmo de estudio, ¿ya? Porque acá ya nos estamos, por así decirlo, en un nivel más avanzado y ya se va a requerir un poquito más de disciplina. ¿Y cuál es la disciplina? Es responder los foros dentro de la semana, no 2 semanas después, porque eso también habla de la disciplina que nosotros tenemos en nuestra vida. Y una de las cosas que el liderazgo tiene que formar es justamente la disciplina, es semana a semana ir cumpliendo los objetivos. Tengo una clase, tengo un foro, dedico una hora a la semana a responder ese foro, a responder las preguntas, a leer la guía completa, porque lo que compartimos está, hay otras cosas que comparto también en la guía. Si usted no se puede conectar a una clase, importante ver el video de la clase grabada para que así pueda estar alineado y en sintonía a lo que vamos aprendiendo. ¿Ya? Entonces, hoy vamos a hablar de un tema que creo que es dentro de las iglesias, no de esta iglesia solamente, es dentro de esta iglesia, creo que es una de las áreas más débiles y que más se requiere tratar. Y es justamente lidera y gestiona tu equipo, ¿ya? Independiente usted esté liderando un equipo hoy, esto le va a ayudar. Tanto si es parte de un grupo, le va a ayudar para que usted ayude a su líder a gestionar el equipo, a liderar al equipo, como para si un día le toca liderar un equipo, usted tenga las herramientas para hacerlo. Ahora, cuando nosotros hablamos de equipo, ¿qué es lo primero que se viene a nuestra mente? 2 o 3 personas. Cuando hablamos de equipo de trabajo, ¿qué se viene a nuestra mente? Vayan activando el micrófono, Elaine, ahí ¿Ya? y lo comparte. Sí. ¿Qué es lo que se viene a la mente? Un grupo de personas, un conjunto de personas que trabajan juntas para un propósito o para varios propósitos. Ya, súper. ¿Qué es lo que se viene a nuestra mente con equipos de trabajo? ¿Quién más? Bueno, yo soy parecido. Cuando se habla de equipo es igual un grupo de personas dispuestas para hacer una tarea o para llevarla a cabo. Claro. Se la tarea de llevarla a cabo ya. Yo, yo pienso que, por ejemplo, eh, al momento de armar un equipo, uno tiene que ver, ¿no es cierto?, para dónde va el equipo, o sea, en el sentido de que necesito líder, necesito obrero, necesito ingeniero, necesito matemático, por decir algo. No sé si me explico bien. Para armar un equipo, si lo llevo al fútbol, necesito defensa, delantero y arquero, por ejemplo. Entonces, para mí eso es un equipo, no puros
matemático, por decir algo, es formar equipos de varios tipos de personas. Súper, súper. Ahora, cuando hablamos de equipo de trabajo y un grupo, ¿es lo mismo? Un Yo pienso grupo, que no, pastor, ¿sí? ¿Ya? porque un equipo es el que se compromete, el que se apasiona con la visión del líder ¿y qué es el otro? Perdón. Un grupo, un grupo. Y un grupo es como acompañante, es como ahí, que camina ahí donde uno lo mande, ahí va, pero no se compromete más allá. Súper. Muy bien. Ahora, un poquito la diferencia entre lo que cuando un equipo llamado equipo tiene que tener tres cosas claras. Una visión compartida, o sea, todos van para un lugar, una visión compartida, ¿ya? Tienen que tener metas claras, ¿ya? ¿Qué quieren lograr como equipo? Y tercero, tienen que tener resultados. La gran diferencia entre un grupo y un equipo de trabajo es justamente lo tercero, tener resultados. Porque un grupo puede juntarse en un momento por una visión compartida, pueden tener alguna meta clara, pero si no tienen resultados, si los resultados se logran en el tiempo. Por eso es tan importante entender el concepto de trabajo en equipo o de equipos de trabajo. Y por eso yo les decía que una de las cosas más carentes de las iglesias es tener equipos que logren estas cuatro cosas que vamos a ver a continuación. Que ahí en sus notas, si ustedes la anotaron, déjenme cambiar de cámara. Déjenme también colocarle un destacado para todos para que lo puedan ver. Ahora, cuando hablamos, como decía, de equipos, tenemos que tener cuatro cosas claras, aparte de lo que vimos recién, que un equipo debe tener. Debe tener gestión, debe tener productividad, debe tener supervisión y debe tener efectividad. Y cuando hablamos de iglesia o equipos de iglesia, esto se hace súper complicado. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que reina o lo que prima es lo espontáneo, lo espiritual, ¿ya? Pero aquí entendemos que esto es un equipo espiritual porque servimos algo espiritual, que es el Señor, la iglesia, etc. Pero algo que no está ajeno a lo espiritual y que también es bíblico son estas cuatro palabras: gestión, productividad, supervisión, efectividad. Un ejemplo. Una de las cosas que más falta dentro de un equipo es, un ejemplo, una supervisión. Se dijo hacer algo y a veces nadie supervisa si se realizó aquello, si se cumplió, si lograron el resultado, si la persona que se comprometió a hacer tal tarea lo cumplió o no lo cumplió. ¿Por qué? Porque al tratar con voluntarios se entiende el concepto como que es voluntario solamente y que lo hago cuando puedo, cuando tengo tiempo. Pero si queremos ser un equipo que afirme, que sea firme, que sea sólido, debemos lograr tener una gestión, planificación, organización, una productividad. Tenemos que dar resultados. Tenemos que tener una supervisión, estar controlando y viendo si las cosas se están cumpliendo, si se están llevando a cabo. Un ejemplo, el checklist del domingo. ¿Los equipos lo están llevando a cabo? ¿Se cumple aquello o solamente se tiene como un papel? ¿Lo revisamos antes de empezar la celebración para visualizar que todo esté bien? Y efectividad. ¿Estamos siendo efectivos con lo que estamos haciendo o estamos haciendo cosas que no producen resultados? Y es por eso como equipo que muchas veces viene el desánimo, porque al no tener resultados, estamos haciendo muchas cosas, pero no estamos siendo efectivos en lo que estamos haciendo. Un ejemplo, las oraciones que tenemos los martes, los jueves, ahora los domingos,
¿Por qué seguimos? Porque estamos viendo resultados de parte de Dios. Estamos viendo cómo Dios está respondiendo cosas que parecían imposibles. Porque nos unimos con un propósito común, con una visión clara. Vamos a orar y vamos a lograr, viéndolo así, resultados que no tanto dependen de nosotros en este caso, pero son resultados que se dan. Ahora, cuando hablamos, como decía, de esto, nosotros podemos tener un gran sueño, un gran anhelo. ¿Usted quiere que la iglesia crezca? ¿Quiere que los equipos de la iglesia crezcan? ¿Quiere que las celebraciones se llenen y lleguemos a una tercera celebración? ¿Quiere que compremos un terreno donde podamos construir salas, un salón grande, salas para niños, podamos construir la cafetería, podamos construir una biblioteca para que la gente de la iglesia vaya a estudiar, vaya a leer? Yo quiero tener la oportunidad de construir un instituto de liderazgo, donde podamos tener salas de clase con profesores, que gente de otros lugares venga a estudiar. Pero el sueño no garantiza que se realice el sueño. El deseo no garantiza que el sueño se haga una realidad. Por eso, mire, veamos esto que tengo acá. Tú puedes diseñar, crear y construir el lugar más maravilloso del mundo, pero se necesita gente para hacer el sueño realidad. Walt Disney. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos tener todo, pero si no tenemos la gente, si no tenemos los equipos de trabajo para que el sueño se haga una realidad, todo queda en una simple ilusión. Por eso, como decía anteriormente, una de las cosas que más fallamos como iglesia, no solo nosotros, sino a nivel global de la iglesia que conozco, es en tener buenos equipos. ¿Y sabe por qué es un desafío mayor? Porque los equipos se componen de gente voluntaria. Y al ser voluntario, las 4 cosas anteriores no se hacen con tanto peso, no se hacen con tanta responsabilidad. Pero si nosotros entendemos que estamos construyendo el reino, nosotros deberíamos tomar peso a lo que hacemos y ver que si logramos hacerlo bien, se pueden provocar grandes resultados. Por eso podemos diseñar, crear, construir el lugar más maravilloso. Pero se necesita de gente para llevar a cabo el sueño. Ahora, como decía anteriormente, cuando hablamos de iglesia, hablamos de gente voluntaria. Y al ser voluntarios, hay gente responsable y hay gente que no es tan responsable. Y es aquí donde siempre está esta tensión, porque yo puedo tener el deseo y cito una reunión, pero si la gente no llega, no me avisa, y en vez de correr con 4, corro con 2. En vez de correr con 10, corro con 5. Un ejemplo acá mismo, hay varias personas que están y no avisan si se conectan, si no se conectan. Entonces, podemos tener... ¿No se escucha? Los demás me escuchan, a lo mejor el problema de ustedes. Ahí ya Recién, le llegó la voz ya. recién se está escuchando, Ah, recién ahí se sí, está escuchando. ya. Entonces, usted me hace señas solamente. Entonces, al tener equipos, vamos a tener que trabajar para lograr que sean equipos efectivos. Y cuando es voluntariado es, como decía anteriormente, un mayor desafío, porque ya el liderazgo no se trata solo de posición, se trata de influencia, se trata de cómo logro ganarme a la gente para trabajar juntos en el reino. Ahora, la pregunta es, ¿cómo hacer nuestros equipos más productivos? Evangelismo 19 personas, bienvenida tantas personas, coffee tantas personas, cafetería tantas personas.
cómo logramos hacer que nuestros equipos sean más efectivos, cómo logramos que puedan realizar el trabajo con gestión, productividad, efectividad, supervisión. Y para esto yo voy a hablarles hoy acerca de las 4C de la gestión de equipos, ¿ya? 4C de la gestión de equipo, y lo vamos a graficar en lo que se conoce como el círculo de gestión de equipos. Círculo de gestión de equipos, ¿ya? Y el primero que está ahí, que aparece en sus pantallas, es comprender, ¿ya? Si yo quiero gestionar bien mi equipo, si yo quiero liderar bien mi equipo, número uno, primero tengo que entender la palabra comprender, ¿ya? Y cuando hablamos de comprender, tenemos que entender que la sociedad, que el mundo, incluso la iglesia, está agitado. Tenemos que entender que nuestra gente, la que es parte de nuestros equipos, está saturada de actividades. Son papá, son mamá, son trabajadores, son estudiantes. Tienen responsabilidades en el estudio, tienen responsabilidades en la casa, en su trabajo. Y más encima, son voluntarios del reino. Son servidores del reino. Por eso, al ser líderes, nosotros tenemos que entender esta palabra, comprender. Comprender significa entender cómo está mi gente, en qué situación se encuentra cada uno de mis voluntarios. ¿Está con exceso de trabajo? ¿Está cansado? ¿Está viviendo una depresión? ¿Está enfermo? ¿Por qué? Porque si nosotros solo nos preocupamos de gente que sirva el domingo y le mandamos un mensaje para decirle, tú puedes servir el domingo, pero no entiendo que a lo mejor estuvo toda la semana enfermo. No entiendo que a lo mejor está todo un mes sin trabajo y que está desanimado y le quiero hacer servir, pero ni siquiera ha asistido a la iglesia. Entonces, al no comprender, nosotros podemos caer en, a ver, ¿cómo lo explico? Podemos caer en el hecho de valorar más el programa que la persona. Lo vuelvo a repetir. Cuando no tenemos esta palabra, comprender la situación, nosotros podemos caer en valorar más el programa, la actividad que se hace, un ejemplo, el domingo, que a la persona. Entonces, ahí se crea un peligro. ¿Por qué? Porque cuando la gente comienza a detectar que el líder solo se interesa en servir o que la persona sirva, la persona va a llegar a un momento de decir, mi líder solamente me escribe para servir, pero no comprende que estoy viviendo un ejemplo, un caos en mi familia. No sabe que estoy cesante un mes, no sabe que llevo 2 semanas enfermo. Y eso genera un desánimo en la productividad y los resultados del equipo. Por eso, miren lo que dice Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8. En fin, vivan ustedes en armonía unos con otros. Compartan sus penas y alegrías. Ámense como hermanos. Tengan compasión y sean humildes. Compartan sus penas y alegrías. Debemos recordar que nuestros equipos están compuestos por personas y todos tenemos diferentes formas de afrontar las situaciones y las circunstancias de la vida. Por eso, cuando una persona es parte de un equipo, el que
está tomando el liderazgo de ese equipo, toma la responsabilidad de compartir sus penas, sus alegrías y animar a aquel que está sirviendo en su equipo. Y eso significa comprender. ¿Por qué? Porque cada persona que está en su equipo ha pasado por adversidad, por desiertos, por enfermedades, por situaciones difíciles. Y cada una de esas personas necesita esta palabra, comprender. Y necesita que haya un líder que entienda el contexto en el cual está viviendo esa persona. Si nosotros logramos aquello, vamos a gestionar nuestros equipos de forma efectiva y productiva, porque la gente va a ver que no solo son las manos para servir, sino también el corazón para cuidar. Por eso, ¿qué quiero llevar con esto? Es que la palabra comprender, quiero que la podamos llevar a un tiempo de catarsis, a un tiempo de análisis, de reflexión, de que nosotros nos paremos, tanto si somos líderes o somos miembros de un equipo, ¿cómo está nuestro equipo? ¿Está agobiado con tantas cosas del día a día? ¿Por qué no responde un mensaje de WhatsApp? ¿Por qué no cumple con su servicio? ¿Qué está pasando esta persona que le lleva a no responder a un servicio? Entonces, cuando hay mucha presión, los equipos tienen que descomprimir y tienen que lograr parar y sentarse a la mesa juntos y solamente preguntar cómo están, qué están pasando, qué están viviendo, de qué forma podemos ayudarles. ¿Por qué? Porque cuando hay tiempos de presión, el líder tiene que crear tiempos de descompresión para que la gente se desahogue, la gente pueda orar, pueda decir, me siento cansado porque tengo 3 hijos, trabajo, hago esto, esto, otro. Amo al Señor, quiero servir a Dios, pero por un lado me siento agobiado. Tengo una preocupación financiera en mi vida. Entonces, si nosotros logramos eso, vamos a entender que cada uno de nosotros está en un contexto. Yo como líder a lo mejor puedo superar con facilidad las adversidades, pero a lo mejor el miembro de mi equipo es más débil y necesita un llamado, una visita, una palabra, necesita que lo cite un día a conversar con él personalmente, porque no son equipos grandes. Entonces, incluso si yo no soy líder y estoy en un equipo, puedo ayudar, porque estoy en lidera a mis líderes de equipo a gestionar esto. Mire lo que dice la conocida Madre Teresa de Calcuta. Ella dice, yo hago lo que tú no puedes y tú haces lo que yo no puedo. Juntos podemos hacer grandes cosas. Y esto es clave, ¿sabe por qué? Porque en el comprender, el líder tiene que lograr conocer cuál es el contexto de su equipo, de su gente, ¿ya? Y tiene que conocer cuál es la realidad actual de esa persona. Y de esa forma yo voy a conocer qué es lo que yo puedo hacer y qué es lo que el otro puede hacer. Y como dijo la Madre Teresa, juntos podemos hacer grandes cosas. Porque a lo mejor yo estoy batallando con esto y la otra persona es fuerte en esta área. Entonces, al comprender, eso me va a ayudar a otros puntos que vienen a posicionar a la gente en el lugar correcto y saber a quién le puedo pedir más, a quién le tengo que pedir menos, qué personas de mi equipo pueden rendir más, quiénes no pueden rendir tanto.
quién necesita más aliento, quién no necesita tanto aliento porque ya sabe cómo alentarse, cómo animarse. Por eso, si queremos gestionar bien nuestro equipo, número 1, tenemos que tener esta palabra clave, comprender. ¿Ya? La coloco de nuevo. Comprender. ¿Por qué? Porque el comprender nos va a ayudar a entender que somos diferentes, pero que necesitamos fortalecer nuestro equipo y saber la realidad de la otra persona y cómo yo le puedo ayudar. Ahora, vamos a la segunda, la segunda palabra de este círculo de gestión de equipos. Ya, la segunda aquí está. Comunicar. Y cuando hablamos de comunicar, es mantener vigente metas, objetivos, retroalimentación asertiva, compromiso, empatía. Miren, déjenme salir de acá un poquito. Cuando hablamos de comunicación, dijimos que los equipos tienen que tener una visión clara, compartida, y tienen que tener metas claras. ¿Qué son? ¿Por qué son como equipo? ¿Qué quieren lograr como equipo? Ahora, cuando nosotros vemos a Jesús, si ustedes quieren buscar Lucas capítulo 8, versículos 9 al 10, Lucas capítulo 8, versículos 9 al 10, los versículos anteriores Jesús está hablando acerca de la parábola del sembrador, ¿ya? Y hay un versículo que dice, aunque miren, no vean, y aunque oigan, no entiendan. Cuando Jesús explica o da a conocer la parábola del sembrador, muchas personas no la comprenden, ¿ya? Y él dice, algunas personas van a mirar y no van a ver, van a escuchar y no van a entender. Pero miren lo que dice después el versículo siguiente. Esto es en el verso 11. En el verso 11 Jesús comienza a explicar la parábola. ¿Pero a quién se la explica? A sus cercanos, a sus discípulos, a los que estaban con él. Y les dice, esto es lo que significa la parábola. La semilla representa la palabra de Dios. Lo explica de tal forma que entonces todos lo pueden tener claro. Y aquí es otro de los errores que cometemos en el liderazgo, la comunicación. Porque a veces pensamos que comunicamos y que todos entendieron, pero muchas veces no todos entendieron. Y como no todos entendieron, la gente comienza a hacer lo que entendió. Cuando usted lee la vida de Jesús, Jesús constantemente habla en parábolas y constantemente dice, ¿recuerdan esto? ¿Oíste que fue dicho? ¿Por qué? Porque Jesús siempre traía a la mente lo que él ya había enseñado. Y el método de enseñanza de Jesús era súper sencillo, porque era el método de repetición. Contaba parábolas y luego las repetía de diferentes formas y les hacía preguntas. ¿Quién es el buen samaritano? ¿O quién es el que ama al prójimo en esta parábola? Y le pregunta a la gente. Si se dan cuenta, Jesús nunca respondía directamente con una pregunta, con una respuesta. Jesús siempre respondía con una pregunta. ¿Y qué piensan ustedes? ¿Y qué creen ustedes? ¿Y qué dice la Escritura? ¿Y qué dice la ley? ¿Por qué? Porque Jesús cuando enseñaba se aseguraba que los demás que estaban escuchando entendieran lo que él estaba explicando, lo que él estaba diciendo. Porque si nosotros como líderes no logramos tener una comunicación que todos entiendan, la gente va a comenzar a hacer y a decir lo que entendió. Y muchas veces la gente
no entiende la primera. Por eso la visión y la comunicación tiene que ser repetida de forma constante y de diferentes formas. Ahora, cuando los discípulos están con Jesús, Jesús siempre le está haciendo preguntas y lo está llevando a que recuerden aquello que Jesús le ha enseñado. Ahora, ¿cómo lo aplicamos esto? Cuando hablamos de comunicación, número uno, la comunicación tiene que ser clara. ¿Qué vamos a hacer? Tiene que ser clara. Un ejemplo, sigamos con lo de recién, los checklists del domingo. ¿Cuál es la comunicación? Esto es para cada voluntario que le toca servir un domingo. ¿Qué deben hacer? Antes de comenzar su servicio, léanlo y tiqueen. Vaya, porque por algo están los espacios. No es solo para mirar, es para tiquear, porque eso va a permitir saber ventanas abiertas, escalera barrida, azúcar puesta. Entonces me va a permitir que esa comunicación esté clara para que cada domingo en las diferentes áreas el servicio llegue a tener un estándar. Y de esta forma logramos que todos los equipos puedan reproducir lo que tenemos que hacer en diferentes lugares. Y eso nos va a ayudar, si el día de mañana nos vamos a plantar a Calera, a Valparaíso o al lugar donde nos vamos, nos va a permitir que la gente tenga claridad de lo que tiene que ir haciendo. Entonces, tiene que ser clara, número uno. Número dos, tiene que ser recordable. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que nosotros hablemos tenemos que estar constantemente recordándolo. A veces yo caigo de pesado. Hicieron esto, vieron esto, vieron esto. ¿Cuándo me voy a cansar? Cuando vea que lo están haciendo. Cuando vea que se está logrando. Recordar. Tiene que ser algo recordable. ¿Por qué? Porque va a producir algo en el corazón de la gente. Y número 3, tiene que ser específica. La comunicación no tenemos que darnos tantas vueltas en algo. Si nosotros necesitamos comunicar algo, tenemos que decir, esto es lo que queremos. Vuelvo a repetir lo mismo. Checklist. Esto es lo que queremos. ¿Por qué? Porque necesitamos mejorar el estándar. Necesitamos tener asistencia los domingos, informes de asistencia. Entonces, claro, específico. Esto necesitamos, ¿por qué lo necesitamos? Un ejemplo, nosotros llevamos 2 domingos con informes de asistencia. El domingo anterior, en total hubieron 131 personas. Este domingo pasado hubieron 143 personas. Si sacamos que se repiten 20, quedan 123 y 111. Ahora, tenemos 19 niños en una y en otro tenemos, no me acuerdo el otro número de niños. Pero, ¿qué nos lleva a esto? Que muchas veces uno ve asientos vacíos, pero yo digo, en 2 celebraciones tenemos 143 personas que no podríamos colocar en una. Nos permite saber que el domingo anterior, un ejemplo, hubieron 3 salvaciones. 3 personas entregaron su vida a Cristo. Entonces, eso es una comunicación clara y el equipo tiene que saber eso. No es solo decir, porque miren, no es solo comunicar, no es que el pastor nos dijo, no, entiendo visión. ¿Por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo? Y luego transmito y comunico a la gente de forma clara, de forma recordable, constantemente estar recordando lo que estamos haciendo, porque eso va a provocar resultados. Y miren, cuando nosotros no comunicamos bien, la falta de comunicación incluso puede provocar división, porque la gente
va a comenzar a hacer las cosas que quiere hacer y cómo las quiere hacer, y no de acuerdo a lo que se está haciendo como equipo. Si un ejemplo, al equipo se les dice 10:30 y esta persona dice, no, yo llego a las 12 nomás, no me importa. El equipo se va a desanimar. Si un ejemplo, hay un rol en cafetería y nadie sabe su rol, un ejemplo, la gente no va a saber lo que va a hacer, pero cuando hay una comunicación clara, ya, hermano, a usted le toca en caja, a usted le toca preparar el café, usted va a atender las mesas, etc. Entonces, ya hay una comunicación clara. Lo mismo en bienvenida, ya, usted va a estar en salón, tiene que hacer esto, en bienvenida tiene que hacer esto. Entonces, la comunicación es clara. Y miren, una clara comunicación reduce el conflicto, porque el conflicto viene cuando no hay una clara comunicación. Un ejemplo, yo le digo, necesito que coloquen mesas en el salón. ¿Ya? Porque vamos a tener un taller. Y usted va, y nosotros en la iglesia, un ejemplo, tenemos mesas redondas y mesas rectangulares. Y usted fue y colocó mesas rectangulares. Yo llego, en mi mente vengo pensando en mesas redondas, porque vamos a trabajar en círculo. Entonces llego al lugar, veo el salón y veo mesas rectangulares. ¿Qué va a pasar? Se va a generar un conflicto, porque yo tengo pensado mesas redondas porque vamos a hacer un círculo para conversar. Pero ¿cuál fue el problema? ¿Fue el problema de la persona que puso las mesas o fue el problema de la persona que dio la idea de colocar las mesas? En este caso es mi responsabilidad porque yo le dije coloca mesas con 6 sillas, un ejemplo. Y la persona tomó las mesas rectangulares con 6 sillas. Pero si yo le hubiera dicho, vamos a hacer mesa redonda, queremos tener un diálogo de conversación en círculo y vamos a colocar las mesas redondas, específico, mesa redonda con 6 sillas. Que si llego, ¿qué va a pasar? Van a estar las mesas redondas con 6 sillas porque hubo una indicación clara, una comunicación clara de lo que nosotros queremos hacer. Y por eso la comunicación es tan importante. Y esto tiene que ser en los equipos recordado constantemente. ¿Cómo van hasta acá? Déjenme ver si los veo a todos. ¿Cuáles son las 2 palabras entonces que llevamos de esta gestión del círculo? Comprender y comunicar. Comunicar. ¿Qué es lo que es comprender, Orfe? Un ejemplo, pon un caso concreto en tu equipo de trabajo. Ejemplo, una persona ha pasado con dificultades toda la semana, con problemas, y yo tengo que entender su situación. Y en vez de yo decirle, hermana, ¿puede usted servir? Yo voy a hablar con ella, voy a escucharla, voy a entender lo que está pasando y en lo que yo pueda ayudarla, la ayudo y le digo, no, hermana, descanse, venga a servir, venga a recibir, reciba del Señor. Eso. Súper. O sea, tener claro la situación de cada miembro del equipo. Ya, ahora yendo más profundo, Orfe, porque estamos entre líderes. ¿Sientes que tienes un desafío con tu equipo, un ejemplo de bienvenida? Con respecto a esta palabra solamente. Sí. Grande, grande. Aunque yo me gusta y es algo que el Señor ha puesto en mí del pastorear, me gusta mucho escuchar a las personas que me rodean, siempre estoy pendiente, en la semana le mando un mensaje, los escucho. En la mayoría de mis voluntarios yo sé qué es lo que están haciendo. Ejemplo, la hermana Lidia se quedó sin empleo, ya yo sé que consigo empleo, nosotros oramos para que consiga empleo. O sea,
no soy el 100, pero trato de estar Súper. siempre pendiente de mi voluntario. Súper. Un ejemplo, hay un caso concreto en tu equipo que es Jolfre. Jolfre, 5 días llegando a Chile, se corta el dedo trabajando. Meses con licencia. Encuentra un trabajo lavando autos y luego de eso va a jugar a la pelota un día y fue un pelotazo tan fuerte que le quebró la muñeca. ¿Ya? Tiene 2 meses de licencia ahora. Ahora, un ejemplo, ya no puede trabajar y no puede generar recursos. Eso genera un conflicto en su casa, en su familia. Ahora, cuando nosotros comprendemos eso, un ejemplo, el equipo, ¿qué podemos hacer? Hey, equipo de bienvenida, ¿por qué no reunimos mercadería? Y vamos a visitarlo como grupo, no vamos a ir a tomar once, como grupo le vamos a visitar 2, 3, 5 personas y le vamos a hacer entrega de esta mercadería porque es un caso específico, un ejemplo que requiere hoy ayuda urgente. Entonces ya hay una comprensión de la realidad y de saber, hey, valoramos tu servicio, pero también valoramos tu corazón y sé que estás en una etapa difícil. Falleció alguien, vamos. Entonces, y es ahí donde al tener este grado de comprensión entendemos que no es solo a nivel global que se cuida, sino a nivel equipos, cuidamos a quienes son parte de un equipo. Y ahí no tiene que pedir autorización, no tiene que hacer, solamente tiene que ver la necesidad, comprender lo que está pasando y vamos. Y no necesita llegar con 2 carros. El hecho de estar va a fortalecer a Jolfre, le va a dar un mensaje a su esposa. ¿Se dan cuenta? Ahora, ¿cuál es la segunda palabra? ¿Cuál es? Comunicación. ¿Quién dijo? Comunicación. Comunicar. ¿Cómo está en comunicar usted, hermana Esther, en su equipo? Con todo lo que nos está explicando Pastor, no me falta. Me falta. Sí, es verdad, como dice usted, a veces los resultados que uno quisiera ver a lo mejor, es por la falta de una comunicación más clara, más específica. Súper. Ahora, y miren, algunos son miembros de un equipo. Si no lo vemos en el equipo, ayudemos, porque ustedes están en líder. Ayudemos a los líderes que están. Seamos parte de esto. Y esto nos lleva a nuestro tercer círculo de la gestión, que es capacitar. ¿Ya? Y cuando hablamos de capacitar, es empoderar, crecimiento, nuevas habilidades, inteligencia emocional, resiliencia, obtener contenido nuevo, etc. Y esto es tan importante porque, mire, quiero comenzar con una frase que tengo acá. Y esta frase dice, ninguno de nosotros es tan bueno como todos nosotros juntos. Ninguno, esto grábeselo, Ray Kroc, el que se asoció con McDonald's y luego llevó a McDonald's a un crecimiento enorme. Ninguno de nosotros es tan bueno como todos nosotros juntos. Por eso, hermano, en los equipos no necesitamos solamente gente con talentos extraordinarios. No necesitamos gente solamente superdotada que haga todo bien. No, necesitamos como líderes entender que hay gente en nuestros equipos que es potencia en algo, que es fuerte en algo. Y es ahí donde yo debo ver y descubrir dónde esa persona puede florecer, dónde puede crecer. ¿Por qué? Porque si nos unimos, podemos lograr tantas cosas. Voy a tirar un spoiler, me va a retar Robert, pero lo voy a tirar. Un ejemplo, se está haciendo una red, no sé cuándo ya lo va a lanzar Robert, pero de ayuda. Ustedes son líderes de ayuda, de emprendimientos.
de ayuda de alguien si, un ejemplo, en invierno se le llueve la casa. Si alguien tiene tapadas las canaletas y no puede subirse al techo, se está haciendo un grupo, Robert, con David, de Red Cairo, de ayuda. Tanto emprendimiento, darse consejo, ayudarse el uno al otro como comunidad, ayudar a alguien si lo necesita, un ejemplo, en cortar el pasto, un gaffiter. ¿Por qué? Porque hemos entendido que no todos van a estar detrás de un púlpito, no todos van a estar cantando, pero hay gente que tiene gracia, talentos y dones en otras áreas que no son dentro del domingo. Y ahí es donde tenemos que capacitar para que todos tengan un espacio para crecer en lo que saben hacer, en lo que son fuertes. Imagínense cuando se concrete esto. Alguien de la comunidad o algún vecino que tiene que arreglar su techo y no tiene dinero para un maestro, y alguien de la comunidad se ofrezca como maestro titular y vayan 4, 5, 10 personas a ayudarle. Imagínense a alguien que necesite limpiar las canalas o que necesite cementar algo y que no tiene los maestros. Y vamos nosotros ahí un sábado, un ejemplo, y le pavimentamos a esa persona. Y ahí es donde logramos esto, que ninguno de nosotros es tan bueno como todos nosotros juntos. Yo puedo ser bueno en un área, pero puedo ser malo en otra. Y si logramos detectar eso en nuestro equipo, yo creo que nuestros equipos pueden ser muy potentes y de alto rendimiento. Si yo logro detectar quién es buen administrador, quién es buen diseñador, quién es bueno dando ideas, quién es bueno impulsando las ideas, quién es bueno preparando un video, quién es bueno en redes, nosotros podemos tener un ojo de tigre que nos permita formar equipos súper fuertes. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que a veces nosotros no tenemos crecimiento en nuestra vida. Y no potenciamos lo que tenemos, ni potenciamos aquellos que vemos fuerte en algún área. Por eso, una de las grandes barreras del crecimiento es que no continuamos nuestro desarrollo. Una de las leyes de Maxwell dice que el equipo es tan fuerte como su eslabón más débil. Es decir, el equipo va a ser tan fuerte como el miembro más débil del equipo. Pero ¿qué pasa si cada eslabón se hace fuerte? La cadena no se rompe tan fácil. El equipo no se destruye tan fácil. Si tenemos un equipo fuerte que comprendemos, que comunicamos bien, que capacitamos, ese equipo se hace fuerte, se hace invencible. Por eso en esto no se trata solo de tener al talentoso del equipo que haga todo, sino que todos sean empoderados para florecer en sus áreas fuertes, en sus áreas de crecimiento. Miren lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 2. Su propósito es que su pueblo esté perfectamente capacitado para servir a los demás y para ayudar al cuerpo de Cristo a crecer. ¿Qué significa esto? Hay gente que es muy buena para escuchar. Hay gente que es muy buena para aconsejar. Hay gente que es excelente para animar. Pongamos a esa persona a cuidar la gente. No ponga al disperso a escuchar a la gente, sino al que sabe escuchar, colóquelo escuchando. Al que sabe dar ideas y visión, colóquelo comunicando algo. A lo mejor usted es líder y no sabe comunicar bien, pero tiene alguien en su equipo que sí comunica bien. Tómese de esa persona. Compártale su corazón y comunica por mí. Si no sé aconsejar bien,
busco a alguien que sea bueno aconsejando, que sea bueno animando. Ahora, un ejemplo, en esto hay dos conceptos. En esto de capacitar, déjeme ver, aquí anda. Hay dos conceptos. Y eso se ve en los líderes. Número uno, hay líderes que son generalistas, o sea, hacen de todo en alguna etapa de la vida. Y hay líderes que son especialistas y se enfoca en su área fuerte y donde más puede aportar. Ahora, aquí hay una tensión, pero aquí hay un enfoque que yo quiero darle. Nosotros como líderes tenemos que ser líderes generalistas y tenemos que llegar a ser especialistas. ¿Qué significa esto? Ser generalista significa que yo en algún momento o etapa de la iglesia voy a aprender varias cosas porque sé que van a servir. Un ejemplo, en pandemia me tocó aprender a transmitir, a conectar cámaras, a preparar un set, una iluminación. Me tuve que comprar micrófono, cámara, porque yo mismo tenía que hacer todo. Tuve que aprender programas para hacer streaming, que hasta el día de hoy me sirven para hacer las clases y todo lo que hago. No es mi fuerte, no es mi área fuerte y ni siquiera tampoco es mi área de llamado, pero lo he aprendido a hacer. Porque hay momentos donde tenemos como iglesia y como líderes aprender de todo un poco para que sepamos de todo un poco y en algún momento yo pueda ayudar. A lo mejor aprender kit, aprender cafetería, aprender a evangelizar, etcétera. Entonces, voy aprendiendo cosas que me van a ayudar a resolver problemas en etapas de la iglesia. A lo mejor no sé, un ejemplo, usar redes sociales, pero voy a esforzarme, voy a aprender, porque a lo mejor en algún momento las voy a ocupar. No sé, un ejemplo, sonido, pero a lo mejor tengo algo de habilidad y voy a aprender para que en un momento a lo mejor eso va a servir. Pero también tiene que llegar un momento donde cada uno de nosotros tiene que especializarse en algo, por así decirlo, como área fuerte. Un ejemplo, mi tarea como pastor, ¿cuál es? Una es predicar la palabra. Esa es una de mis, es compartir visión, es compartir cultura. Son funciones que yo tengo que hacer como pastor. Yo tengo que predicar el domingo. Ahora vamos a comenzar a preparar y a soltar gente en la mañana a las 9, pero tengo que predicar el domingo. Es mi responsabilidad. Tengo que enseñar la palabra. Tengo que compartir visión. Tengo que formar líderes. Esas son mis áreas. No es mi área el streaming, no es mi área, un ejemplo, el colocar música en la oración, pero lo tengo que hacer porque hay un momento que tengo que hacerlo como generalista. Pero hay otros momentos donde tengo que dedicarme al estudio de la palabra, a la oración, a transmitir cultura, etc. Ahora, lo mismo usted. Cuando va descubriendo su área, usted tiene que capacitarse en varias cosas, pero tiene que ir potenciando aquello por la cual usted está siendo direccionada por el Señor. Si está trabajando con adolescentes, métase en adolescentes, métase en las redes que ellos ocupan, busque información de ellos, capacítese. Elaine, un ejemplo, ha estado aprendiendo cafetería con María. A lo mejor no es su llamado ministerial, por así decirlo, pero hoy están aprendiendo. Y el día de mañana quizás será otra cosa. Y así vamos siendo generalistas, pero a la vez vamos siendo especialistas porque nos vamos enfocando en un área que tenemos de desarrollo y que vamos a potenciar. ¿Qué significa? Con esto termino esta parte. Especialista significa que es algo que yo tengo que hacer y que en el momento quizás no lo pueda hacer otra persona. Que yo no puedo delegar. Un ejemplo, yo no puedo delegar toda la predicación. Yo no puedo delegar el compartir visión y cultura. Es mi responsabilidad. Yo no puedo delegar visión porque es mi responsabilidad transmitir la visión de la iglesia y que ustedes la transmitan. Pero yo no puedo estar, no es que no tengo claro qué es lo que hay que hacer, no sé hacia dónde vamos.
no, de verdad estoy con... No, tengo que tener claridad, tengo que estar en oración, tengo que estar pidiéndole a Dios dirección. La administración de los recursos de la iglesia, tengo que tener la capacidad. Hay una tesorera que es fuerte en eso, pero yo tengo que tener la capacidad para envisionar hacia dónde se van administrando los recursos de la iglesia. Y así lo mismo usted. ¿Qué quiero desafiarle en este punto? Primero, sea generalista, apoye en todo lo que hay que apoyar y aprenda todo lo que tenga que aprender. Pero segundo, especialícese en aquellas áreas que usted sabe que es fuerte. Si es enseñar, métase en la Biblia, métase en un instituto bíblico. Si es predicar, métase en la palabra. Dígame, pastor, me gusta predicar, yo le preparo, le ayudo, lo capacito también para aquello. Si usted quiere decir, pastor, tengo el llamado de José, tengo el llamado de la alabanza, vamos, preparamos, capacitamos, entrenamos. Ve a su equipo qué necesita y cree instancias para capacitarlo. Cree instancias para capacitar a su gente y usted mismo capacítese. Y lo último, el último círculo. Cercanía. Y la pregunta aquí es, ¿qué tan relacional eres? ¿Cómo podemos acercarnos a pesar de las distancias? ¿Cómo podemos generar puentes con la gente? Un ejemplo, cuando un equipo hace reuniones virtuales, no se trata solo de reuniones virtuales, se trata de crear lazos con otros. Lo que está haciendo Evangelismo, vean el video, conéctense a la reunión, vean el video de Carlos Anacondia, porque están estudiando la misión de Dios. No es solo un contenido, se están creando lazos de amistad. Un ejemplo, estas reuniones, no es solo una reunión, no es solo una clase. ¿Por qué? Porque a mí me permite cercanía con ustedes. Las 8 semanas que estuvimos, 8 semanas más que vamos a estar, me va a permitir conocerles, porque no les puedo liderar desde lejos. No puedo estar tan cerca, pero en estas semanas estamos cerca, porque yo veo su crecimiento, veo cómo responde, veo cómo cumple. Entonces yo después miro y digo, esta persona cumplió, fue responsable, tiene buena actitud, tiene buen fruto. Imagínense, yo me alegro porque de los que están acá, la gran mayoría está diezmando. Y eso es un gran avance, porque estamos respaldando la visión de Dios. No importa si es poco, si es mucho, está la importancia en la obediencia. Entonces, veo cómo han crecido en sus áreas, porque lo estoy teniendo cerca. Ahora, ¿cuán cerca estamos de la gente a nuestro alrededor? ¿Estamos cerca para escuchar lo que están viviendo? ¿Estamos cerca para escuchar lo que están pasando y comprender su realidad? ¿O estamos siendo líderes distantes que la gente no nos puede hablar, no puede acceder a nosotros? Miren, como líderes con mi esposa, como pastores de esta iglesia, siempre le hemos dicho al liderazgo y también a ustedes, no, ustedes, por así decirlo, son nuestra mayor prioridad. No es que la gente que va a la iglesia no lo sea, no, pero nosotros trabajamos con la regla 80-20. Trabajamos con el 20% de la gente que hará el 80% del trabajo. Es decir, cuando yo me invierto en ustedes, ustedes logran alcanzar al 80% que yo no logro alcanzar con mi esposa. Pero si yo me pongo a trabajar con el 80%, me vuelvo loco y no provoco resultados. Por eso Jesús no se enfocó en las multitudes. Estuvo con ellos, tuvo compasión, les sanó, les escuchó, pero con quién se enfocó fue con sus 12. Entonces así funciona la cercanía. Yo me comprometo a estar cada miércoles con ustedes y me comprometo que en el momento que usted necesite una conversación,
yo hago todo lo posible para que en la misma semana tengamos la reunión. ¿Yo voy o usted viene? Ese es nuestro compromiso con la gente. Cuando usted lo requiera, vamos a estar. Porque no nos interesan solo sus manos, nos interesa su corazón. Y la cercanía va a permitir pastorear, guiar, corregir, enseñar. Y de respuesta esperamos lo mismo. Si yo me voy a esforzar 8 semanas, usted tiene que estar 8 semanas. Si yo voy a invertir 1 hora, 1 hora y media, usted también lo va a invertir. Si usted necesita hablar, usted va a tener en la misma semana el acceso a nosotros para conversar. Y si nos invita a comer, al día siguiente. No, pero a eso me refiero con cercanía. ¿Por qué? Jesús estuvo con la multitud, estuvo con los 70, pero el mayor tiempo de Jesús fue con los discípulos. Pablo estuvo con la gente, estuvo con la iglesia, pero estuvo con Timoteo, estuvo con Tito, estuvo con Sila, estuvo con Bernabé. Con ellos logró hacer crecer su influencia. Y usted como líder va a tener que hacer lo mismo. Usted no va a poder estar con toda la gente, pero usted va a tener que tener ojos para mirar con quién se tiene que acercar más, a quién tiene que potenciar más en su equipo, a quién tiene que desarrollar más en su equipo, a quién le tiene que enseñar a orar, a hacer un devocional. Yo ahora voy a comenzar, me estoy organizando para organizar un grupo para enseñar a predicar. No soy un gran predicador, pero llevo años predicando. Sé cómo, sé algo tengo algo para compartir. ¿Y qué quiero hacer? Tomar a gente que ya está predicando, Andra, David, y alguien que quiera ser parte y formarles, ayudarles, transmitirle el corazón de la predicación, el compartir por qué predicamos, el lenguaje que tenemos que predicar, que no es un lenguaje de condenación, sino un lenguaje de gracia que trae salvación a la gente. Yo a veces he predicado, me he sentido en cosas enojado y mi esposa me ha dicho, Jorge, estuviste enojado predicando, y me retroalimenta de inmediato. ¿Por qué? Porque cuando predicamos tenemos que controlar y administrar nuestra emoción, de saber cómo sigo compartiendo. Quiero tomar gente para que pueda enseñar en la iglesia, enseñar en grupos de conexión la Biblia, la palabra. Quiero potenciar matrimonios para que levanten matrimonios, para que levanten un ministerio de matrimonios. Quiero potenciar a hombres para que hombres se levanten y dirijan y guíen el grupo de hombres. Y para eso hay que tener cercanía para saber a quién tengo que tomar. Lo mismo usted. ¿En quién me tengo que invertir? Cercanía. Ahora, 5 preguntas que le van a ayudar. Si usted quiere discipular a alguien, si quiere formar a alguien, 5 preguntas claves. Número 1, ¿cómo estás? Esto no es de otro mundo, pero si usted quiere o está formando a alguien o quiere ayudar a alguien a crecer, tenga conversaciones de discipulado. ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu vida? ¿Qué estás viviendo? Comprender. Número 2, ¿cómo está tu relación con Jesús? ¿Cómo vas en tu devocional diario? ¿En tu lectura de la palabra? ¿Cómo vas en tus disciplinas espirituales? Hermano, miren, en este punto, ayude a la gente y enséñele a orar. Ayúdele a preparar un devocional. Ayúdele a alguien a leer la Biblia. No tiene que estar predicando un domingo para enseñarle a alguien. Si a usted le gusta la palabra, enséñele a alguien a leer la Biblia, hacer un devocional. Enséñele a alguien a orar. Ponga a alguien de su equipo a orar. Escúchelo como ora. Porque de esa forma usted va a saber si esa persona sabe orar o no sabe orar. Si tiene vida de oración o no tiene vida de oración. Porque una persona cuando ora
se nota si tiene una vida de oración. Yo tengo un sendero que lo he compartido en Crecer, lo he compartido en la iglesia, que se llama el Sendero del Padre Nuestro. Entonces, ¿cómo vas con tu relación con Él? Porque somos líderes espirituales, entonces la gente en nuestro entorno tiene que estar orando, tiene que estar leyendo. Anime a 2 o 3 personas en su entorno a seguir un devocional diario, un plan de lectura de la Biblia. Número 3, ¿cómo vas en tu crecimiento? Y aquí lo que importa es, ¿qué estás leyendo? ¿Qué estás escuchando? ¿Estás creciendo como líder? Yo les pregunto a ustedes, ¿están creciendo? ¿Qué libro están leyendo? ¿Qué podcast están escuchando? ¿Escuchan los podcasts que les mandamos? ¿Están leyendo algún libro de oración, de palabra, devocional, de avivamiento? ¿Están leyendo algún libro? Yo tengo biblioteca aquí, hermano. Usted dice, pastor, quiero leer algo. Aquí hay. Entonces, y ahí uno le pregunta, ¿estás leyendo algo? ¿Estás creciendo? Número 4, ¿qué estás sembrando? Es decir, ¿en qué estás invirtiendo tu tiempo? ¿Qué proyecto tienes? ¿Qué sueño tienes? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué? Porque si una persona la estamos discipulando, pero no está haciendo nada, un ejemplo a nivel iglesia, uno tiene que decir, ¿estás sirviendo? ¿Estás haciendo algo? ¿Estás siendo parte de un equipo? ¿Qué estás sembrando? Y número 5, lo más difícil y lo que requiere mayor compromiso, ¿qué necesitas de mí como tu líder? ¿Qué necesitas de mí como tu mentor? Como la persona que está con... ¿Qué necesitas de mí? Y aquí es donde debemos estar disponibles a que la persona nos pueda pedir algo. Y aquí no hablamos de dinero, no. Hay que necesito tener 1 hora contigo a la semana. Necesito que conversemos. Y de esta forma, ¿sabe qué vamos a lograr? Saber cómo está el corazón de nuestra gente, saber si está creciendo nuestra gente y que nuestra gente sepa que nosotros estamos dispuestos para ello, para servirles, para ayudarles. Ahora, ¿cuáles son las 4 cosas entonces que tenemos que tener para gestionar un equipo de la mejor forma? Número 1, comprender, saber su realidad, qué está viviendo, qué está pasando, por qué reacciona así. Número 2, comunicar qué queremos como equipo, cuáles son nuestras metas, hacia dónde vamos. Compromiso, empatía. Tercero, capacitar. Tenemos que formar a la gente, tenemos que darle instrucción, enseñarle a orar, a leer la Biblia, a compartir un devocional, que oren. Y número 4, tenemos que tener cercanía con la gente. No podemos ser líderes distantes, no podemos ser líderes inaccesibles, tenemos que ser líderes cercanos, que la gente sepa que cuando lo requieren, yo puedo estar disponible para ellos, puedo escucharles, puedo caminar con ellos. Y termino con esto. A nivel pastoral, no podemos tener el mismo tiempo de inversión con todos. Por eso hacemos cosas, por así decirlo, más masivas y trabajamos con los que requieren más personal. Un ejemplo, esto. Para nosotros esto es cercanía. ¿Por qué? Porque en esta cercanía, 8 semanas más 8 semanas, ustedes nos están conociendo a nosotros. Conocen nuestra visión, conocen nuestro corazón, conocen nuestro pensamiento. Y mi tarea como pastor es vertir mi corazón en ustedes para que ustedes sepan todo lo que yo sé y para que ustedes conozcan también nuestro corazón, cómo pensamos del servicio, cómo pensamos de la gente, cuál es nuestro pensamiento acerca del dinero, cuál es el pensamiento acerca de la iglesia. Usted tiene que conocer eso, tiene que estrujar nuestro corazón para que usted luego se vierta en otras personas, se derrame en otras personas. No hay otra forma. No hay otro llamado para nosotros como iglesia que vertirnos
en alguien más. Puede ser uno, pero ese uno puede ser que a lo mejor el que traiga un avivamiento al mundo. Ese uno puede ser el que cambia el mundo. Ese uno que tomemos. Y tenemos que también tener esa cercanía de poder estar con la gente y de poder conectar 80-20. Estamos con el 20% que provoca el 80%. Multiplicación como lo hizo Jesús. Jesús estuvo no con la multitud, con los 12, estuvo cercano, los comprendió, los ayudó y los 12 multiplicaron su influencia.